que es un libro muy básico de lengua española específicamente, ¿ya? No es de fonética general. Pero bueno, como nosotros también vamos a empezar hablando un poco de los sonidos del español, que son los más habituales para nosotros, pues les he mandado, es solamente un capitulito, ¿ya? Por si quieren ustedes leer y, bueno, informarse, como les digo, sobre la lengua española, ¿ya? Pero es muy didáctico, ya, yo creo que fácil de entender, entonces la parte de fonética pueden ustedes también acercarse, digamos, ¿no? Inicialmente mediante el de Kilis. Ya, por supuesto, después tendrían que entrar en algo un poquito más complejo, ¿no? Como el de Yul, que es el otro libro que les mandé. ¿Ya? No sé si hasta aquí ya somos 25. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera comentar, preguntar? Yo les mandé el material previamente porque es importante que lo traigan leído, ¿no? Si ya lo han leído, si son videos, los han visto, pues ya cuando tenemos las sesiones presenciales, pues ya tienen ustedes una idea y pueden preguntar y podemos entrar en mayor detalle, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda? ¿Sí? ¿Los escucho? ¿No? Parece que no Licenciada, dicen. licenciada, Perdón. ¿Sí? yo quería preguntar ¿a qué se refiere con la fonética? ¿Es una disciplina práctica, material y empírica? Eso no entendí. Quería preguntar. Que tiene que ver con cuestiones, de todas las disciplinas de la lingüística, es la más próxima a la práctica, no es solamente teórica, sino que realmente vamos a ver cómo lo que hablemos aquí, ustedes lo van a poder comprobar con su propio cuerpo, ¿de acuerdo? En ese sentido. Cuando hablemos, en cambio, de los significados, de los signos lingüísticos, evidentemente tiene que ver más con el pensamiento, con la abstracción, con los conceptos, las ideas, y eso no lo podemos tocar, no lo podemos medir, no lo podemos, ya, a eso se refiere Grecia, Ah, muchas gracias. ¿no? Porque ¿alguien más tal vez tenga alguna pregunta que hacer? ¿No? ¿Continuamos? ¿Sí? Ya. Y Liz- entonces, ¿sí? ¿Los Sí, escucho? listen. Ah, ya, perfecto. Y entonces decíamos que en el aparato fonador, que es evidentemente lo principal que tenemos que abordar a la hora de estudiar la fonética articulatoria, ¿no? El aparato fonador se divide en tres partes fundamentales, ¿ya? En las tres cavidades que se llaman, ¿ya? La cavidad infraglótica, la cavidad glótica o laríngea y la cavidad supraglótica, ¿ya? Y entonces un poquito vamos a ir hablando de las tres cavidades y de qué se encarga cada una de ellas. Fíjense que en realidad aquí la infraglótica es esta de aquí abajo, la supraglótica es esta de aquí arriba, está un poquito al revés, digamos, ¿no? Y la glótica, quiero decir, está aquí en la laringe precisamente, ¿ya? En la glotis, que vamos a ver que cumple una función fundamental en la producción de sonidos, ¿ya? Y entonces, para empezar, aquí tienen la cavidad infraglótica, ¿sí? Que está obviamente relacionado con el aparato respiratorio, ¿ya? Está constituido por los órganos de la respiración. En realidad, su función primaria es la de respiración, es la de la respiración. Y aquí, si se fijan ustedes, encontramos los pulmones, ¿no? Los bronquios, el diafragma, ¿sí? Que los pulmones, por una parte, ¿no? Son los que proveen del aire necesario para la fonación,
ya tienen dos movimientos, el de la inspiración, que sería cuando introducimos aire, y el de la expiración, que sería el movimiento que se refiere a la expulsión ya del aire, ¿no? La expulsión del aire que pasa a través de los bronquios y llega, pasa a través de la tráquea. ¿Ven ahí? ¿Sí? Ya pasa a través de la tráquea y llega a la laringe, ¿ya? Entonces ahí estaríamos hablando de las cavidades infraglóticas, ¿de acuerdo? Que son los órganos respiratorios, que comprenden los órganos respiratorios. A continuación tenemos la cavidad laríngea o glótica, que ya no se trata de la producción del aire, que es la que va a, hemos dicho, provocar la vibración de las cuerdas, ¿no? Que se ubica y que por tanto se llama el órgano ya fonador, ¿ya? Está situado, hemos dicho, en la parte superior de la tráquea, más o menos donde tenemos lo que se llamaría la nuez, ¿no? ¿Cómo la llaman también a esto? La manzana de Adán, creo que la llaman también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que está conformado por dos cartílagos, ¿ya? Donde están situadas las cuerdas vocales, ¿ya? Es importantísima la laringe, la cavidad laríngea, porque ahí se forma lo que se llama la glotis, súper importante. Fíjense que le da incluso el nombre, ¿no? Cavidad laríngea o glotis, o glótica, ¿ya? La glotis vendría a ser el espacio vacío que se encuentra entre las cuerdas vocales, ¿ya? Y que desempeñan, hemos dicho, esa función importantísima de la fonación, ¿ya? Esas cuerdas vocales en realidad hemos dicho que no son hilos, digamos, ¿no? Uno piensa en cuerdas y piensa en algo como un filamento, ¿no? En realidad, lo que ocurre es que se tensan, ¿ya? O sea, nosotros provocamos que se tensen, ¿ya? Y entonces cuando se tensan, lo que llamamos las cuerdas vocales, cuando sale el aire, vibran, ¿no? Sin embargo, no siempre están en esa posición tensa. Fíjense que, a ver, creo que sí, acá voy a borrar, un segundito, por favor. Fíjense que acá tenemos las distintas posiciones de la glotis. La glotis vendría a ser, como decíamos, ese espacio que queda entre las cuerdas vocales y que es un espacio que tiene distintas dimensiones según cómo estén de tensas o de laxas las cuerdas vocales, ¿ya? Cuando nosotros simplemente respiramos, las cuerdas vocales están laxas, ¿sí? No están tensas. Y entonces el aire sale y no suena. Es como cuando han visto ustedes las cuerdas de una guitarra o de un violín o de un charango, no están tensas, uno las toca y no suenan porque no hay vibración, ¿verdad o no? ¿Sí? Y entonces ahí tienen ustedes el espacio que queda, ese hueco, esa glotis que está, que es un hueco y por tanto supone un camino expedito, libre, para que el aire fluya con la expiración, en el movimiento de la expiración. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Lisa. En cambio, cuando ya las cuerdas, fíjense, las cuerdas vocales se tensan, ¿sí? Evidentemente ese espacio de la glotis se reduce y por tanto cuando sale el aire, sale
frenando de alguna manera la salida de la onda sonora y por tanto ocurre la vibración como cuando tensamos lo mismo, una cuerda de una guitarra, de un violín, de un charango. ¿Sí? Y entonces fíjense que la glotis se va reduciendo en la cara posterior, digamos, en la parte de aquí atrás. Vendría a ser no la de adelante, sino la de atrás. ¿Ya? Y evidentemente, cuando están completamente tensas, ¿sí? Ocurre prácticamente la aproximación de los cartílagos que suponen las cuerdas vocales, y entonces el aire que quiere salir eh, encuentra mayor obstáculo y por tanto la vibración de las cuerdas es mayor. Estos tres posiciones, que evidentemente son solo tres, ¿no? Hay más intermedias, ¿no? Con mayor, menor apertura, nos muestra que vamos a encontrar, más allá de esta posición, que es la de cuando estamos simplemente respirando y no se produce ningún sonido, vamos a encontrar, en cambio, decíamos, otras posiciones, como por ejemplo la posición de las vocales, ¿ya? En las que hay una tensión máxima de las cuerdas, ¿ya? Y por tanto son los sonidos más sonoros que producimos nosotros al hablar, quiero decir, los seres humanos. Mientras que en el caso de las consonantes, ¿ya? Vamos a ver cómo hay consonantes sonoras, que son aquellas en las que hay vibración, y hay otras consonantes sordas en las que al haber un mayor espacio en la glotis, no hay tanta vibración, son las llamadas consonantes sordas. Y uno diría, ¿y esto yo cómo lo voy a saber? Fíjense que si se tocan ustedes acá, voy a dejar de compartir. Si se tocan ustedes acá donde los hombres tienen la manzana de Adán, la nuez que llaman, ¿sí? Y hablan, hola, 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 van a poder notar como a veces aquí vibra y a veces no. Bueno, ese que sí vibra y que no vibra tiene que ver, como decíamos, con la vibración de las cuerdas vocales. Y entonces, pronuncien, respiren simplemente, expulsen aire por la nariz o por la boca. ¿Vibra o no vibra las cuerdas? No, No dice. vibra. No es cierto, ¿ya? Ahora, pronunciemos una vocal. A, I. ¿Vibra o no vibra? Sí, Sí. dice. Sí, Vibra. ¿verdad o no? Y fíjense cómo hay consonantes sordas, por ejemplo, a ver, pronuncien la S. ¿Vibra o no vibra? No, No. dice. No Va a ser vibra. una consonante sorda, ¿ya? En cambio, por ejemplo, pronuncien sordo sonora. Sonora. Exactamente, porque vibra. Bien. ¿Se ve? Fantástico. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista científico, lo que tiene que hacer, hemos dicho, la fonética, es ir describiendo cómo funcionan estos órganos articulatorios, cómo intervienen cada vez que nosotros producimos los sonidos del lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tienen además ustedes acá, fíjense, cómo evidentemente la parte superior, la cavidad supraglótica, la función primaria en realidad es la alimentación, ¿no es cierto? Nosotros la boca, la nariz, la usamos, la nariz para respirar y la boca para respirar y para alimentarnos, ¿verdad o no? ¿Sí?
Y entonces, en ese sentido, es importante pensar que hay un pequeño pliegue acá, hemos dicho en la tráquea, ¿no? La laringe, esta parte de acá, hay un pequeño elemento que, fíjense ustedes, puede cerrar el conducto o abrir el conducto de la alimentación y de la respiración. ¿Se dan cuenta ustedes acá como lo que se llama la epiglotis, ya? Puede cerrar este conducto para que los alimentos se vayan por el tubo posterior, de atrás, digamos, ¿no? De más atrás. ¿Qué es lo que ocurre cuando comemos? ¿Ya? Mientras que para respirar y para producir sonido, no para respirar, sino para producir sonidos, este elemento que hemos dicho que es la epiglotis se ubica de otra manera, ¿lo ven? Y deja el espacio para que el aire entre y salga por el conducto que está más en la parte anterior, no posterior del cuerpo, sino anterior. ¿Y qué es lo que pasa cuando queremos comer y al mismo tiempo hablar? ¿Qué nos puede ocurrir? Morirse. Atorarse. Que nos atoramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el alimento, en vez de irse por el conducto de atrás, ¿sí? Se va por el conducto de adelante. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Ya? Nosotros queremos que vaya por la tráquea, ¿sí? Y sin embargo, se va por el esófago, ¿ya? O al revés, en vez de irse por el esófago, se viene por la tráquea, ¿ya? Y entonces ocurre lo que conocemos comúnmente como el atoro, ¿ya? Bien, para que veamos entonces cómo interviene cada uno de estos elementos. Entonces, los segmentos del aparato fonador, como hemos dicho anteriormente, tenemos que, en primer lugar, la respiración y la producción de el aire que va a provocar la vibración, ¿sí? Corresponde a las cavidades infraglóticas. La fonación propiamente dicha, la producción de sonidos. Recuerden que fonética, fonología, fonador, etcétera, tiene que ver con el sonido. Entonces, la producción del sonido no se realiza en las cavidades infraglóticas, se produce en la glotis, precisamente. ¿Ya? Y ya la parte de articulación y de resonancia, evidentemente, ya cuando ya le damos una determinada forma al sonido, moviendo la boca, colocando la lengua, ¿no? Cerrando, abriendo los órganos, la nariz, la boca, etcétera, para producir distintos sonidos, entonces ya hablamos de las cavidades supraglóticas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Así se ve Sí, mejor, Elisa. ¿no? ¿Ya? Perfecto, muy bien. Aquí tienen entonces, fíjense, ya los nombrecitos, ¿no? De las distintas partes que intervienen en el aparato fonador, ¿no? Fíjense que tenemos la cavidad nasal. Ahora, bueno, podemos ir de adentro a afuera, ¿no? La tráquea, hemos hablado, esta parte, el conducto de adelante, el esófago, este conducto, pero en la parte de atrás, las cuerdas vocales que estarían aquí a esta altura de la nuez, ¿no? La cavidad laríngea, la epiglotis, fíjense que esto puede estar, a ver un ratito, abierto o cerrado, ¿no? Nos puede permitir que pase por un conducto o que pase por el otro, ¿de acuerdo? Tenemos la cavidad bucal, tenemos la cavidad nasal y en la cavidad bucal pues vamos a ver también los distintos elementos que intervienen. En todo caso, si se fijan ustedes es muy interesante ver cómo
Los teatros, no sé si han visto ustedes, los teatros para ópera, para conciertos de música, tienen normalmente esta forma de acá, tienen la forma del paladar. ¿Por qué motivo? Porque esta forma que tiene nuestro, digamos, tanto la cavidad bucal como la cavidad nasal, funcionan como amplificadores del sonido, ¿ya? Permiten que el sonido se amplifique y evidentemente llegue al destinatario en el tono que nosotros vemos necesario, ¿ya? Y esos teatros, como decíamos, de ópera, etcétera, están de alguna manera construidos a partir de, ¿no? Semejando de manera semejante a estas cavidades que son las del cuerpo humano y que nos permiten, hemos dicho, la producción y sobre todo la resonancia, ¿ya? Y aquí tienen ustedes, creo que esta es la figura más clara, ¿sí? De todas, los nombres y la ubicación de todos estos elementos, de la cavidad glótica y de la cavidad o sea, claro, la cavidad glótica y la cavidad supraglótica. Y quiero que vayamos viendo uno por uno otra vez, les pido por favor, yo les hago una explicación general acá. Yo sé que es mucho, pero ustedes tienen toda la bibliografía y hoy en día la verdad es que es espectacular con la tecnología cómo pueden buscar, por ejemplo, ¿qué hice? Pueden buscar, por ejemplo, ustedes la glotis y antes nosotros estudiábamos con dibujitos, con este tipo de dibujitos. Hoy ustedes pueden hacen filmaciones, grabaciones con cámaras diminutas. La tecnología es tan fantástica hoy en día que pueden buscar grabaciones de la glotis más abierta, más cerrada, cuando pronunciamos tal sonido, cuando pronunciamos tal otro. Y es impresionante, claro, porque no estamos hablando de figuras que tratan de imitar la realidad, sino de la realidad misma. Entonces, por favor, yo les pediría que aprovecharan toda la tecnología que tienen ustedes hoy en día a su alcance para ampliar todo esto que estoy explicándoles yo aquí de manera general. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Lisa. Perfecto. Y entonces, fíjense que hablamos, la glotis vendría a ser el espacio que queda entre las cuerdas vocales, que no tiene un tamaño uniforme, que nosotros provocamos, ¿no? Lo controlamos y podemos ampliarlo o disminuirlo de acuerdo a la tensión que le damos a las cuerdas vocales que están ubicadas en la laringe, ¿ya? Y entonces es acá donde hablamos ya de la fonación. Recién entonces es cuando se produce el sonido, cuando pasan la corriente de aire provocada por los pulmones, el diafragma, cuando se mueve, ¿no? Los bronquios, etcétera, cuando el aire pasa a través de este espacio que llamamos la glotis. ¿Ya? Recuerden además que hemos hablado del epiglotis que puede estar eh, cerrada o abierta. Se cierra cuando lo que estamos haciendo es ingerir alimento, ¿ya? Y entonces el alimento va por el conducto posterior. En cambio, cuando lo que queremos es expulsar aire para hablar, además de para respirar, lógicamente, lo que hacemos es usar este conducto anterior. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya? Y entonces, Lisa. después de la laringe, llegamos a la cavidad faríngea. Cuando tenemos faringitis, ¿no? Es esta parte de acá la que nos duele, ¿ya? Esta parte de aquí. En cambio, cuando tenemos laringitis, es cuando ahí ya nos quedamos roncos y no podemos hablar, ¿sí? Entonces, si vamos de adentro a afuera, la cavidad faríngea
nos permite que el aire salga por la nariz a través de lo que se llama la cavidad nasal. ¿Ya? En realidad la nariz está siempre abierta, ¿no? A no ser que estemos resfriados, lógicamente, y entonces ahí producimos sonidos nasales, pero en general la cavidad nasal está abierta. Sin embargo, fíjense, voy a volver a borrar, este elemento de acá, ¿sí? Que se llama la úvula, y que es la parte más interna del paladar, ¿sí? También es una parte móvil, lo que se llama el velo del paladar o paladar blando, porque esta parte del paladar, tóquense ustedes, es dura. Esta parte de acá, la más externa, es dura, ¿verdad o no? ¿Se tocan? ¿Sí? En cambio, no se metan la lengua, no se metan el dedo hasta tan, tan adentro. Pero si se tocan más adentro de esta parte de aquí, que se llama velo del paladar o paladar blando, ¿sí? Ay, sí. ¿Verdad o no? ¿Sí? Ah, Esta parte de sí. acá es blanda. ¿Qué quiere decir eso? Que puede también moverse, puede cerrar, a ver, lo voy a poner en otro colorcito un ratito, puede cerrar este conducto, otro colorcito rojo aquí. Se puede cerrar este conducto, ¿sí? Para que el aire solamente salga por la boca, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder tener sonidos nasales y sonidos orales. Los sonidos nasales, evidentemente, suponen que el aire salga ¿por dónde? Por la nariz. Exacto. Mientras que los sonidos orales, el aire va a salir principalmente por la boca. Boca. ¿Se ve? Entonces, fíjense que, claro, nosotros estamos acostumbrados, ¿cuáles son los sonidos nasales más evidentes? Si se ponen ustedes aquí el dedo adelante, a ver, acá. Ven que el aire sale por la nariz, pero la boca no necesariamente está cerrada, ¿ya? Puede ser que también salga por la boca, salvo en la M, ¿no? Que, claro, yo cierro ambos labios y entonces sale solo por la nariz. Pero no hay solamente consonantes nasales u orales, hay también vocales. Lo que pasa es que en castellano no usamos tanto las vocales nasales, pero en otras lenguas sí, por ejemplo, el francés o por ejemplo el guaraní. No sé si alguien me puede poner algún ejemplo de vocal nasal del francés, tal vez, o del guaraní, si es que han estudiado en el colegio. ¿No? ¿Alguien? Todos con vergüenza de nuestro francés. ¿Cómo pues? A ver, yo no sé ni francés ni guaraní. Les puedo poner un ejemplo, pero a mí no me va a salir tan bien. Fíjense que yo puedo pronunciar la y que salga A, sobre todo por la boca. Pero si pronuncio ¿se ve? Está saliendo el aire también, no solo por la cavidad bucal, sino por la cavidad nasal. ¿Se ve? Este es un sonido francés, Lice, le salió muy Yo sé, bien. claro que sí. ¿Es uno? ¿Ah? ¿O no? No sé, yo Sí. pregunto. Sí, le Ahí dicen. está, Uno. ahí Sí, está. le dice. Me hacen hablar francés y yo no sé. Y ustedes que están estudiando y yo no sé, y me hacen ponerlo. Pero como les decía, hay muchas lenguas que utilizan también las vocales nasales. Nosotros en castellano no tanto, ya vamos a ver cuándo sí, pero es ocasional, digamos. ¿De acuerdo? ¿Continuamos? ¿Sí? Sí, dice. Ya, perfecto.
Y entonces decíamos, puede salir el aire por la nariz y puede salir por la boca. Y en la boca vamos a encontrar nosotros el órgano móvil que más movimiento tiene en el aparato fonador. Cuál creen que es? ¿Cuál creen que es? La lengua. La lengua. Claro, pero claro, ¿qué podemos nosotros hacer con la lengua? La podemos sacar, la podemos meter, la podemos doblar hacia atrás. Bueno, entonces, fíjense que la lengua ya técnicamente, ¿sí? En la puntita de la lengua se llama ápice de la lengua, ¿ya? En esta parte de acá vamos a hablar del cuerpo de la lengua, ¿sí? Un poquito más adentro se va a denominar el dorso de la lengua. Y ya en la parte más interna se va a llamar la raíz de la lengua, ¿ya? Pero no solamente está la lengua, fíjense, evidentemente la lengua es la principal porque es la que puede moverse, pero recuerden ustedes que hemos hablado también del paladar, que es súper importante y que según la zona también recibe diversos nombres, ¿ya? Ya hablamos que lo que llamamos nosotros, o sea, se llama úvula, pero hay un nombre frecuente, lo más interno, que cuando abrimos la boca, ¿sí? ¿Cómo la llamamos? Amígdala. La campanita, Ah, la campanita. ¿de acuerdo? Eso vendría a ser la úvula y hemos dicho, Mm, es parte del velo del paladar o paladar blando, ¿ya? Es la parte móvil que resulta claro porque se llama así, móvil, ¿no es cierto? Se puede mover. Mientras que conforme vamos hacia afuera, la zona esta del paladar se llama paladar duro porque evidentemente ya es duro, ya no es blando, ¿de acuerdo? Ahora, si continuamos saliendo hacia el exterior, eh, detrás del paladar, o sea, casi llegando a los dientes, tenemos como una montañita, si se tocan ustedes justo detrás de los dientes, de los incisivos superiores, hay una montañita que se denomina alvéolos, ¿sí? ¿Se pueden tocar? Justo detrás de los dientes, hay una pequeña montañita, ¿ya? Se llama alvéolos y aquí, fíjense, están inmediatamente adelante, detrás quiero decir, ¿no? De los incisivos, de los dientes, ¿ya? Porque vamos a ver también que la lengua, que es el órgano móvil, pues va a poder meterse entre los dientes, tocar los alvéolos, tocar el paladar medio, el paladar duro, el paladar blando, va a poder tomar distintas posiciones, ¿ya? Y ya en la parte más externa, pues tenemos los labios, ¿sí? Por supuesto que podemos hacer el camino contrario, ¿no? Los labios, los incisivos, los alvéolos, el paladar duro, el paladar blando, el velo del paladar, finalmente la puntita esa que se llama úvula en la parte superior, la cavidad nasal, ¿no? Y en la cavidad bucal tenemos la lengua, también con distintas partes, la puntita de la lengua que se llama el ápice, ¿no? El cuerpo de la lengua, dorso de la lengua, ¿ya? Y hacia el interior, la cavidad faríngea, la epiglotis y llegamos a las cuerdas vocales, que el espacio que dejan y que están ubicadas en la laringe y que el espacio que dejan entre sí es lo que llamamos glotis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? ¿Y por qué entramos a todos los detalles? Porque en la próxima clase, ya no hoy, pero sí la próxima vez que nos veamos,
vamos a ir poniéndole nombre a los distintos sonidos y vamos a hablar de sonidos bilabiales, alveolares, dentales, interdentales, uvulares, glotales. Entonces, yo necesito que ustedes sepan exactamente dónde está el paladar, cuál es el velo del paladar, cuál es la úvula, dónde está la glotis, y cada uno de estos lugares y puntos de articulación que hemos estado hoy mencionando. ¿Puede ser? Sí, ¿Sí? listen. Sí, Lizeth, ¿Ya? sí. Perfecto, perfecto. Entonces, la próxima clase, ¿qué día tienen? ¿Jueves o viernes? Mañana. ¿Mañana? ¿Martes? Mañana a las 4:45 hasta las 6:15, Lizeth. Claro, el problema Sí. es que yo mañana tengo clase. ¿Y cuál es su otra clase? ¿Viernes? El jueves, Lizeth. Ya El día jueves a la jueves. misma hora. ¿A qué hora? 4:45 hasta las 6:15. Claro, es que ese es mi horario de la materia de TEC 140, entonces yo no puedo. Bueno, ya veremos, no sé, tal vez el sábado en la mañana tienen un tiempito. Sí, listen, puede Sí, ser sí, solo en la Lizeth. mañana. ¿Podría ser? Ah, Sí. ya, perfecto. Podría ser para que por lo menos lunes y jueves, estas 2 semanas que todavía nos quedan, pues puedan ustedes ponerse al día, ¿ya? Sí, Sábado, sí, ¿a qué Lizeth, hora prefieren? Sería virtual creo igual. que Yarire igual te va a pasar los martes y jueves para ir en ese horario Ah, a ustedes. perfecto, excelente. Entonces, ¿a qué hora podría ser el sábado? Igual 8, 9. Háganme un 8, favor, Delcy y Clarita, Sí, hablen ya. entre ustedes con sus compañeros y me avisan, Dale. ¿ya? Porque en principio yo Ok. el sábado creo que no tengo problema, digamos, ¿no? Mejor en la mañana, podría ser en la tarde, mejor en la mañana, pero ya ¿Y ustedes cuál me... es la virtualidad, no, Lizeth? Sí, yo creo que es mejor, ¿ya? Ok. Sí, O sea, está no bien, nos listen. perjudica tanto porque como les estoy mostrando estas imágenes, entonces vale la pena que tengan ustedes, quiero decir, no es tan perjudicial que nos veamos así por Zoom, Sí. Listen, ¿no? entonces la avisamos. Sí, está bien. Porfa, ya, me Ya le avisan decimos el sábado a jueves qué para hora. que yo me organice, porfa. Ya, ¿Listo? listen, ok. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. listen. Entonces, no se olviden, por favor, de Muchas leer. gracias, Lizeth. Yo les hago es un panorama general, pero tienen ustedes que leer, que buscar videos. Hay explicaciones espectaculares, bellísimas. Está bien, Está listen. bien, Lizeth. Porfa. Está bien, Gracias. Lizeth. Ok, a usted, listen. Nos Hasta vemos. luego. Chao. Gracias, Lizeth. Hasta luego. Hasta luego, Lizeth. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.